Hablar de Dios es hablar de aquel que ha venido a nuestro encuentro, es hablar de aquel que quiere darse a conocer a nuestra vida, es hablar de aquel que se quiere relacionar con nosotros, es hablar de un Dios que quiere transformarnos la vida y que nos invita a ser como Él. Eso es este proceso, el proceso de fe, el proceso de relación con Dios. Es un proceso de ir descubriendo a ese Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza. Cuando Dios nos pensó, Él nos formó a cada uno de nosotros queriendo que seamos a su imagen y semejanza. Pero nosotros vamos perdiendo esa imagen y esa semejanza, o más bien en ese proyecto de un Dios que crea y que recrea, de un Dios que sigue moldeando este barro que somos, muchas veces nos podemos distanciar bastante de la obra que Dios quiere hacer. En el Génesis, como sabemos, encontramos dos relatos de la creación. El primero en el capítulo 1 y el segundo, pues en el capítulo segundo. Los dos son muy diferentes. En el primero nos hablan de un Dios que crea, un Dios que dice y se hace, y un Dios que todo lo que hace ve que es bueno. Y al sexto día que crea al hombre y a la mujer, dice, vio Dios que era bueno. Y ese ser imagen y semejanza de Dios nos invita a nosotros también en un camino, en un proceso de transformación muy interesante en el cual estamos llamados incluso a experimentar que nuestra mirada cambia. La manera en la que nos vemos a nosotros se debe ir transformando y la manera en la que vemos al otro se debe ir transformando. Y eso se convierte en un reto muy grande para nosotros en la fe. No sé a ustedes cómo les va, pero yo a veces saco 0 con 0 en ciertos exámenes que me hago personales. Eh, pero Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y por eso el mensaje que estaba dando vueltas en mi cabeza es sobre la mirada de Dios, cómo Dios nos ve y cómo nosotros vemos al prójimo, cómo nosotros vemos al hermano, cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros vemos la sociedad. Cuando uno se mira al espejo, ¿qué ve? Y cuando tú miras al prójimo, ¿qué ves? Cuando encendemos esta cámara y nos miramos los unos a los otros, ¿qué estamos viendo? Cuando enciendes la televisión, ¿qué es lo que alcanzas a contemplar? Porque lo que Dios ve se distancia a veces mucho de lo que nosotros vemos y se distancia a veces mucho porque quizá nuestro corazón también esté distanciado de lo que Dios es. Para poder ver como Dios ve, necesitamos tener también el corazón que Dios tiene, tener los afectos y los sentimientos de Dios. Y resulta que Dios no es para nada egoísta, Dios no es para nada egocéntrico. Nosotros, sí, y la sociedad nos ha llevado a ir construyendo un sistema de valores demasiado egoísta. Si vemos, las familias antes eran mucho más grandes, ¿no? Y nos han ido programando para que las personas incluso ni se casen. Y si se casan, pues que no tengan hijos, más bien que tengan un perro y un gato. O si van a tener hijos, que tengan uno, máximo dos, de ahí no más. Además, porque es que la situación económica está complicada. Y las construcciones, con mucho afecto acá a los diferentes constructores que hay varios en la escuela, pero el sistema del mundo va llevando a que hagamos cosas más pequeñas, ya no son las casas grandes, sino que son los apartamentos pequeños y nos van, sin darnos cuenta, nos van metiendo en nuestro corazón, en nuestra mente, una vida muy egoísta. Y el egoísmo nos impide ver como Dios ve. Y quiero que nos centremos en la enseñanza en este aspecto, en el aspecto del egoísmo y de cómo la sociedad nos ha invertido el sistema de valores y nos van educando incluso desde el miedo y desde el desprecio por el otro. No sé si a ustedes les pasó, pero normalmente a un niño a veces frente a un habitante de la calle le dicen, cuidado con ese loco. A ver, Andrés, pórtese bien. O le digo a ese señor que se lo lleve. A ver, Verónica, juiciosa, o le digo, ahí viene el loco, ahí viene el loco,
ahí viene el ropavejero, se lo va, le digo que se lo lleve. Le digo, señor, ¿se va a llevar a esta niña? Y entonces empiezan a meter cierto miedo y cierto, inconscientemente, cierto rechazo ante otras personas que consideramos socialmente como locas, hasta el punto de pensar un niño a veces de que un habitante de la calle es un loco. Y sabemos que no, todos tienen algún problema de ese tipo, como de lo que llamamos locura, sino que tienen un problema de drogadicción. La gran mayoría es esa situación, que es muy distinto a estar loco. Una cosa es ser adicto y otra cosa es ser loco, eh, hablando psicológicamente. Nosotros, toda la sociedad y todo el sistema, repito, nos ha llevado a quizá meternos en un egoísmo. Y yo voy a hablar en medio de esta predicación de cuáles son las formas en las que se manifiesta el egoísmo, para que juntos hagamos a la luz de la palabra un examen de nuestro corazón y que evaluemos si quizá estamos llevando una vida egoísta, porque Dios nos invita a llevar una vida conforme a Él, un Dios que sale de sí para crear, un Dios que se entrega al otro, por el otro, para el otro, y no que está esperando recibir. A veces ciertas miradas equivocadas de la religiosidad nos han llevado a pensar a un Dios que está allá en el trono esperando que le adoremos y entonces los ángeles están allá sirviéndole y prácticamente como los faraones. ¿Se acuerda de los faraones que tenía quien le echara vientecito? Allá hay unos ángeles, no tienen que estar para arriba y para abajo ni con ollas, ni con nada, ni con ventiladores, ni con lo que sea, porque tienen alas, obviamente, ¿cierto? Sería como uno, ni que fuera bobo, un ángel pues puede ser lo que sea, pero un ángel no es bobo, porque un ángel tiene alas, entonces un ángel no se va a poner a hacer así, un ángel mueve las alitas, ¿sí o qué? ¿Para qué tenemos alas pues? Entonces empieza a ventilar a Dios ahí con sus alitas y Dios está muy tranquilo en el cielo recibiendo el servicio de los ángeles y además está recibiendo todos nuestros cánticos y todas nuestras alabanzas que van dirigidas a Él y suben como incienso. Yo sé que esto puede sonar a veces en contravía porque hasta es la imagen que desde una perspectiva del judaísmo nos han vendido de Dios y está transmitida en la palabra. Y hemos visto a ese Dios así, ¿verdad? Ese Dios que recibe adoración y que recibe alabanza. Pero la gloria de Dios se va a manifestar diferente según el Evangelio de San Juan. Nos dice que la gloria de mi Padre está en que seamos discípulos de Jesús. Eso va a decir el mismo Jesús. La gloria de mi Padre está en que seáis mis discípulos y deis mucho fruto. Eso es lo que dice el Evangelio según San Juan. Jesús cambia la perspectiva de lo que es darle gloria a Dios, porque Dios se muestra plenamente en Jesucristo, no como el que está esperando recibir adoración, sino como el que está dándose por el otro. Vamos a ir, vamos a trabajar un texto de la carta a los Romanos en el capítulo 14. Comienzo es con una referencia del Génesis porque nos habla de un Dios que crea y de un Dios que ve. Y cuando Dios creó todo, vio que era bueno. Y a veces a nosotros se nos dificulta ver el mundo bueno, ver la sociedad buena, ver a la esposa buena. Quizá cuando estaban recién casados, pero ya después de 30, 40 años usted dice, no, eso ya no quedan sino arrugas prácticamente, como diría mi abuela. Mi abuela mi abuela es un personaje, o sea, si la conocieran, eso es un personaje. Ella es muy bella y tiene unas grandes virtudes, pero le falta algo, la prudencia. Y yo creo que yo voy por el mismo camino, porque, porque mi abuela a veces lo hace sudar a uno así frío de las cosas que dice. Pero me gusta mucho porque es una mujer demasiado genuina. Eso admiro mucho de mi abuela. Mi abuela es muy genuina, es muy sincera. O sea, ella no se pone máscaras. Ella lo que le tiene que decir a uno se lo dice y así pum, pum, pum. Y uno queda frío, pero se lo dijo. Y eso me gusta mucho de ella. Lo admiro, entre muchas otras cosas. Nosotros a veces no tenemos la capacidad de ver las cosas buenas en los demás, sino que podemos empezar a ver lo malo. Dios ve lo bueno. Dios ve lo que crea
ve al otro y ve lo bueno. Y es muy fácil, ustedes ahí encerrados. Nosotros dos, a Milton y a mí no nos pasa porque somos santos ya, o sea, nosotros ya orinamos agua bendita, yo ya camino sobre las aguas de vez en cuando estoy aburrido en esa cuarentena, salgo, hago una piscina y me pongo ahí a caminar como por no perder la costumbre, ¿cierto? A veces yo le digo, Milton, hágase el muerto y yo, pum, lo resucito, porque ya ustedes saben, sí, este camino en Dios, nosotros, mejor dicho, de nuestro sudor no sale sudor, sino que sale aceite para sanar a los enfermos. Eh, pero ustedes que están apenas en un proceso, comenzando, es entendible que de pronto usted empiece a mirar a la otra persona y él empiece a ver lo malo y se le olvide lo bueno que es su hijo y se le olvide lo bueno que es su esposa también. Se le olvidan a uno con el paso del tiempo, se le olvidan todas las cosas buenas, todas las cosas bellas que inicialmente cuando estabas comenzando en la comunidad, te enamoró de la comunidad. Y tú veías tu comunidad y tú decías, ay, es que son tan especiales y uno vaya y todos son como tan lindos, tan llenos de Dios, lo abrazan. Pero ya después de un tiempo, de unos meses, de un año, usted ya no es Shema, qué belleza, Shema, como los amo, ay no, mis hermanos, regalo de Dios, aleluya, qué maravilla. Ya no es eso, ya no es, no, esta gente tan cansona, que insoportable que es Shema, dejen de mandar mensajitos y esas cosas y déjenme en paz, que yo quiero respirar, yo quiero estar tranquilo. En Yeshua así, si molestan que reunión tal día, que predicación por acá, que predicación por allá, como que se va perdiendo ese gusto, ese amor primero propio de las relaciones interpersonales y lo que empieza a surgir es una incapacidad para ver lo bueno en el otro. Cuando Dios siempre ve lo bueno en ti, en mí y en todos. Y estamos, repito, en ese camino de construcción, de ver que el otro es muy bueno y de poder ser como Dios, de poder analizar, ver al prójimo, a los demás, a nuestra familia y mirarnos al espejo también y creerle a Dios de que somos buenos y que si Dios dijo que Carlos es bueno es porque Dios tiene la razón y si Dios dijo que Nacho es bueno, que Vilma es buena es porque Dios tiene la razón. Ahora, ¿será que Dios está equivocado o será que nosotros no estamos viendo correctamente? Sería una buena pregunta hacernos porque posiblemente yo creería más que nosotros no estamos viendo correctamente a que Dios esté equivocado. Y si Dios dice que alguien es bueno, es porque es bueno. Y hay que aprender a ver cómo Dios ve. Si Dios dice que Graciela es buena, que Hugo es bueno, que Alexa es bueno, que Anita es bueno, que Gaby es bueno, es porque Él tiene la razón. Y deberíamos plantearnos y calmarnos un momento, detenernos y decir, a ver, si Dios dice que esta persona es buena, ¿qué es lo que está pasando? Y ok, claro, hay excepciones a la regla. Sabemos que hay personas que uno dice, no, pero Hitler, Dios, ¿qué le vio de bueno? Pero imagínense que hasta a Hitler Dios le vio algo bueno. No sabemos qué, cuando lleguemos allá, quién sabe qué. Algo tuvo que haber tenido, pero Dios también le vio algo bueno a Hitler. Uno inmediatamente dice, no, ¿qué va a tener ese man algo de bueno? ¿Cómo se le ocurre? No diga esas barrabasadas, eso es blasfemia, herejía, anatema, quémenlo, crucifíquenlo. Pero realmente Jesús ha visto algo bueno en todos. Por eso él miró a Leví distinto. Muchos veían solamente a un recaudador de impuestos, pero Jesús veía a un discípulo. Miren, nosotros vemos una pecadora, nosotros vemos una adúltera, nosotros vemos perdón la expresión, una grilla, pero ¿cómo se le ocurre? Uno ve a un hombre, pero qué infiel, qué perro, ¿cómo se le ocurre? Descarado, atrevido, es que deberían castrarlo, hacerlo eunuco por el reino de los cielos, para que no moleste más. Y alguien, nosotros desde nuestra perspectiva y nuestra mirada vemos eso, vemos un pecador en potencia, pero Jesús ve un santo en potencia. Jesús veía en Zaqueo no al hombre más ladrón y egoísta. Jesús veía en Zaqueo al hombre más generoso. Tanto que logró entrar a la casa de Zaqueo e hizo que Zaqueo aquello que tenía lo repartiera.
Quizá muchos lo miraban como el más egoísta, el más ladrón, el más insensato, pero Jesús veía a un hombre con generosidad en lo profundo de su corazón, sino que había que pelarlo primero bastante, como la cebolla, para poder llegar al centro. Y algunos estamos más revestidos de capas que quién sabe qué. Yo no sé usted, pero yo a veces me miro y digo, no, pero es que con todas estas capas y el Señor está ahí buscando, usted ha visto esas personas que son así cuando se hacen su peinado así todo chévere, que es como el afro, que se utilizaba mucho en otras épocas. Y entonces, para uno poder encontrar ahí en el afro, busque ahí como una aguja en un pajar, busque. Es complicado, pero ahí hay algo. Nosotros tenemos algo bueno y Dios lo ve, porque Dios tiene una mirada que penetra todas nuestras capas, nosotros no. Y antes de leer el texto que les dije que no se me ha olvidado, está en Romanos, sino que me estoy dejando llevar, es pensar en esto. Dios ve en aquella mujer adúltera, ve a una mujer que le dice, vete y no te lastimes más. Ve en Zaqueo un hombre capaz de hacer justicia. No le dice, tranquilo, quédese con todo lo que recogió de manera insensata. Usted ya se convirtió, simplemente siga su camino creyendo en mí, diciendo gloria a Dios, aleluya. No, sino que lo hace que haga justicia, o sea, que lo que había ganado mal lo devuelva, porque Jesús es un hombre justo. Lleva la misericordia, pero la experiencia real con Jesús lleva a que aquello que hicimos mal sea reconstruido. No simplemente, ay, sí, yo hice mal esto, qué vaina, no, pero ya el Señor me perdonó. Bueno, ya, vida nueva, cielo nuevo, tierra nueva, ya lo pasado es pasado, no me interesa. No, la experiencia de Dios nos lleva a que ese pasado que estaba oscuro empiece a salir a la luz, empiece a ser replanteado, que lo que hice mal yo vaya a sanarlo, vaya a resolverlo. Eso es lo que lleva a la verdadera experiencia de Dios. Cuando analizamos a los personajes, es eso. La perdonó a la adúltera, pero le dijo no te hieras más. Entonces hay una transformación. Lo mismo es Zaqueo, entrega lo que había obtenido de manera deshonesta. Esa es la experiencia de Dios. Pero el egoísmo que se ha ganado nuestro corazón, se ha aferrado a nuestro corazón de una manera espantosa, empieza a generar en nosotros todo lo contrario, la incapacidad de ver lo bueno en el otro. Y en vez, lo que vemos es todo lo malo en el otro, todo su pecado, todo su error, todo su desacierto. Vamos al Evangelio, perdón, a la carta a los Romanos, en el capítulo 14. Es un texto que les invito a que lean todo el capítulo 14. Les invito a que lean todo el capítulo 14. En esta ocasión, simplemente escuchemos esto. Versículo 1. Comprendan al que es débil en la fe sin discutir sus razonamientos. Uno tiene fe y come de todo. Otro es débil y come verduras. Quien come, no desprecie al que no come. Quien no come, no critique al que come, porque Dios también lo ha recibido a éste. ¿Y tú, quién eres para criticar a un empleado ajeno? Que esté en pie o caído es asunto de su amo, pero no se caerá, porque el Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Este da más importancia a un día que a otro, mientras que aquel los considera todos iguales, cada cual que siga su convicción. El que distingue un día del otro lo hace por el Señor. El que come también lo hace por el Señor, ya que da gracias a Dios. Y el que no come también lo hace por el Señor y le da gracias. Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso murió Cristo y resucitó, para ser Señor de muertos y vivos. Tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Tú,
¿Por qué desprecias a tu hermano? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Como está escrito, juro, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, toda boca confesará a Dios. Por tanto, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuenta de sí mismo ante Dios. Dejemos de juzgarnos mutuamente. Procuren más bien no provocar el tropiezo o la caída del hermano. Por la enseñanza del Señor Jesús lo sé y estoy convencido de ello. Nada es impuro en sí, solamente lo es para quien lo considera impuro. Pero si lo que tú comes hace sufrir a tu hermano, ya no obras de acuerdo con el amor. No destruyas por lo que comes a uno por quien Cristo murió. No den lugar a que se hable mal de la libertad que ustedes tienen. El reino de Dios no consiste en comidas ni bebidas, sino en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Quien sirve así a Cristo agrada a Dios y es estimado de los hombres. Por tanto, busquemos lo que fomenta la paz mutua y es constructivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya les leí casi todo el capítulo 14. Es que es muy bello y es muy diciente para esta enseñanza, porque nos está diciendo que ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Y cuando nosotros buscamos qué es egoísmo, es vivir por uno y para uno mismo. Eso es el egoísmo. Miren que es contrario al cristianismo. Podríamos decir, el egoísmo es la antítesis del cristianismo. Cuando nos plantean el seguimiento a Jesús, nos están planteando a todos nosotros como sociedad, como humanidad, salir del egoísmo, dejar de vivir para nosotros, porque es que es lo normal, todos vivimos para nosotros, ¿o no? Vivimos desde nuestros sueños, desde nuestros proyectos, desde nuestros anhelos, desde nuestros gustos. El egoísmo es vivir para uno y por uno mismo. Y además, es muy interesante porque el egoísmo denota falta de madurez, porque el egoísmo es muy particular en los niños, especialmente entre los 2 y los 7 años. Se supone que a medida que el ser humano va madurando emocionalmente, debe ser menos egoísta. Imagínense eso. Me parece demasiado diciente que el egoísmo sea manifestación de falta de madurez. Podríamos decir que aunque nosotros estemos en un proceso espiritual, si seguimos en una vida egoísta, somos inmaduros espiritualmente por más años que podamos llevar. Yo puedo llevar 12 años en esta experiencia, que no es nada realmente, apenas estoy en la adolescencia espiritual, ¿sabía? O sea, 12 añitos que estoy en la preadolescencia apenas. Me falta llegar a la adolescencia, espero algún día estar un poquito más maduro espiritualmente, pero uno puede llevar 12 años o 15, 20, 30, 40 años en la fe y ser inmaduro espiritualmente. ¿Y en qué se nota eso? En el egoísmo. Porque el camino de fe, entre más maduro es, menos se vive para uno y más se vive para los demás. Por eso hemos visto en Cristo Jesús nuestro Señor el hombre maduro, el hombre perfecto. Y vemos en María, nuestra madre, vemos una mujer, las personas que están haciendo el diplomado de María, decíamos de María, María es la madura espiritualmente. María es la madura espiritualmente. Y los que no están haciendo el diplomado, pues se lo perdieron. Ya después les explico en otro. Al que es débil en su proceso de vida, al que es débil en su pecado, al que es débil en su carácter, al que es débil en sus emociones. Es supremamente fácil que nosotros empecemos es a criticar, que no comprendamos. Y no hace falta criticar para no comprender. Uno puede quedarse callado, no decir nada, pero interiormente no comprender. Nosotros, ¿será que comprendemos al que es débil en la fe sin discutir sus razonamientos? Yo debo hacer una confesión. Para mí eso es muy difícil.
uno de mis errores es que a veces caigo en discusiones, obviamente, con las personas cercanas, ¿cierto? Pues no con, quizá con algunos de ustedes dirán, no, pero Mauro no me discute para nada. Pregúntenle a mi novia, por ejemplo, o a mi familia, a ver qué tan discutidor soy yo. Yo discuto mucho y más con lo que tiene que ver con falta de argumento. O sea, cuando yo veo que hay algo que carece de argumento, que hay algo que carece de fondo, que hay algo que carece de sustancia, y por eso a veces hasta me enredo para hablar, porque yo estoy hablando y estoy pensando mucho en lo que estoy diciendo, y estoy tratando, mis neuronas están, a ver, pásele el papelito que sigue para que sí diga lo correcto, y la otra, no, no, ese papel no lo pase, no lo pase, porque en mi mente están todas las neuronas así juntas trabajando mientras que estoy hablando, están pensando qué es lo que debo decir correctamente para que la idea tenga sentido. Y lo mismo me pasa cuando escucho. Estoy escuchando a alguien y yo no escucho la forma, yo escucho lo que dice. El cerebro presta más atención a la forma, pero mi personalidad es de prestarle más atención a qué me están diciendo que a cómo me lo están diciendo. Entonces, es un gran reto porque cuando yo escucho algo que carece de fundamento o de lógica, entre comillas, entonces inmediatamente yo empiezo a discutir, así sea interiormente, yo estoy en una discusión interna, yo estoy escuchando pero desconectado, o sea, me perdieron, yo estoy discutiendo ahí conmigo y en mi mente estoy discutiendo con el otro. Y cuando tengo confianza, obviamente, le discuto, si es una persona cercana, pues si no la conozco, ¿para qué le voy a discutir? O sea, no es como ahora en día en las redes, por ejemplo, que no conocen a la persona y le escriben, ay, es que esto a mí me parece que esto y lo otro, ¿cierto? Porque como el cuento del loco, el bobo del pueblo. Y perdón la expresión, pero bueno, así es el cuento, lo han escuchado, ¿no? Que dicen que en cada pueblo hay un bobo o un tonto. Depende cómo suene menos fuerte según la cultura. Ustedes saben que muchos problemas son semánticos, simplemente, o sea, de lo que significa o interpreto en las palabras. Eh, entonces, póngale el título que quiera. Eh, Bobo, tonto, lo que quiera, da igual. En cada pueblo hay uno. Y resulta que, pues en cada pueblo, cuando salían, sabían quién era el bobo del pueblo. Pero después apareció la tecnología. Y entonces ya el bobo no salía, porque ya consiguió internet. Y entonces ya en internet él pasaba el tiempo. Y resulta que ese bobo es el que empieza a hacer críticas. Pero entonces, si son 40.000 pueblos distintos, ¿quiere decir que cuántos bobos hay? Uno por cada pueblo, 40.000 bobos distintos. Y entonces esos 40.000 bobos se están encontrando en la red y en la red los 40.000 bobos se ponen a pelear. Entonces, el que es uno de esos bobos se pone a pelear en la red. El que no, pues simplemente se distancia porque dice, yo que voy a caer en esas discusiones de red con personas que ni siquiera conozco y que ni siquiera me conocen. Pero muchas veces podremos ser incluso en medio de estas plataformas de las personas que empiezan a criticar. Ustedes saben que hoy en día critican a todo el mundo, a actores, a artistas, a sacerdotes, a Raimundo y todo el mundo lo critica por estos medios. Eso es maravilloso. Y nosotros, ¿qué hacemos? Simplemente debemos distanciarnos de ahí, pero con esos lejanos, obviamente uno no discute, pero posiblemente con los cercanos sí. En mi caso, yo discuto en razonamientos con mis amigos, con mi familia y con mi novia. A veces discutimos, cuando discutimos, no es que discutamos mucho, pero cuando discutimos, y no es que discutamos feo, sino que me refiero a que uno de mis problemas, es un problema mío, mía culpa, un problema mío, es ese que les estoy diciendo. Entonces yo analizo lo que me dicen y a mí me tienen que explicar. Y si no tiene lógica, entonces no, porque debe tener lógica. Me lo deben explicar, me lo deben argumentar. Si no hay argumentos, entonces me perdieron completamente. Ese es uno de mis defectos. No sé si sea completamente defecto, puede que sea mitad y mitad. Más bien mi actitud es el defecto, porque no creo que buscar razones sea malo, pero discutir sí es el problema, porque eso es egoísmo. Y yo me considero una persona muy egoísta. ¿Sabe por qué? No por las que les voy a describir,
pero sí por otros que yo estuve analizando. Yo analicé 4 cosas que yo dije, a ver, uno cómo puede ser egoísta, en qué se manifiesta que uno es egoísta, que uno no comparte el corazón con el otro. Porque a veces pensamos que el egoísta es el que no comparte económica o materialmente. Nosotros podemos compartir materialmente. Creo que en este camino he desarrollado esa capacidad, pero sigo siendo egoísta desde otras perspectivas, desde otras áreas. No limitemos el egoísmo a lo material, porque trasciende lo material. Antes de hablarles desde lo que encontré en mi reflexión, les voy a decir 7 punticos de cuáles son los rasgos que puede hacer una persona egoísta. Manipula para su provecho. Ojo, miren qué peligro el egoísmo. Manipula para su provecho. Es capaz de manipular a las demás personas, pero para que trabajen para el provecho personal no comunitario. Y eso es sumamente peligroso. Así que, primero, manipula para su provecho. Si tú y yo somos personas que manipulamos, si tú manipulas a tus seres queridos, si tú manipulas a tu pareja, si tú manipulas a tus hijos, estamos actuando como personas egoístas. Y obviamente nuestro Señor eh, no nos quiere egoístas. Les voy a pedir un favor. Esto está mal conectado a la luz y se va a descargar el computador. Entonces, unos segunditos. Qué pena. Ahora sí, ahí está. Ya. Entonces, primero, manipula. Lo primero que hace es que es una persona que manipula para su provecho. No piensa en el provecho común, no piensa en el bien común. Piensa es, en esta situación, ¿yo cómo puedo salir bien? No importa que los otros salgan mal. Lo importante es que yo salga bien, que es una característica, por ejemplo, que los líderes analizábamos una vez del relato del Génesis de José, cuando administra en medio de la carestía. Es supremamente egoísta porque él solamente está pensando para el bien del faraón y por el bien del faraón hace que las demás familias se queden sin tierra, sin animales, sin nada. Los deja a ellos sin nada con tal de que él en su negocio salga próspero. Eso es lo que hace una persona egoísta. Segundo, es una persona dictatorial, o sea, es como un dictador, se hace lo que yo diga y punto, no hay discusión. No opine, no le pedí opiniones, yo ya hablé, punto. Yo soy aquí la imagen y semejanza de Dios, usted me hace caso a mí, usted no sabe quién soy yo o qué. A ver, es que yo soy ta. Se pone el título de que sea, ya sea a nivel religioso, a nivel institucional, a nivel de lo que sea, siempre es dictatorial. No hay voces que puedan opinar. Se hace lo que a mí me parece y punto. Tercero, culpa a los demás de sus errores y problemas. No es capaz de hacer un autoanálisis y de darse cuenta qué parte he tenido yo en la situación, sino que eso es culpa suya. Si ve, es que usted, como es de mala mamá, ve a esos hijos suyos. Eso es una actitud completamente egoísta. Cuando yo me desligo y no veo la responsabilidad que yo tuve, sino que eso es culpa suya, como hombre, como papá, es que si veo, es que usted, y yo me distancio y siempre pienso que el único que tiene parte, la culpa de los errores o problemas que hay sobre mi vida, yo no soy partícipe, sino que son los otros, mi familia, mis hermanos, mis amigos, mi mamá, mi papá, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, mi vecino, mi vecina. Siempre la culpa, el problema está en otros, nunca en mí. Eso es una característica de una persona egoísta. Cuarto, manipula para que los demás crean que les beneficia lo que hace. Miren qué peligroso. Puedes llegar a desarrollar la capacidad de manipular al otro para que en su mente piense que lo que va a hacer le beneficia al otro y mentiras que no le beneficia. Entonces, tiene la sagacidad de hacer, mejor dicho, de lavar el cerebro para que el otro que lo está escuchando diga, bueno, sí señor, sí señora, yo le hago caso. Y no se da cuenta ese que está haciendo caso que va a salir solamente ganando uno y que él va a salir perdiendo. El egoísta tiene esa capacidad de
acomodar a todos para que piensen incluso que lo que él va a hacer o lo que se debe hacer como grupo va a beneficiar a todos. Mentiras, me va a beneficiar a mí, pero los hago trabajar como minions, ¿sí? Los hago trabajar como minions para que solamente uno sea el que salga victorioso o beneficiado. Quinto, no se pregunta por los efectos que puede generar lo que va a hacer en otros. No se pregunta por los efectos que va a generar lo que voy a hacer. No me importa, no me importa, es mi vida, yo veré qué hago. A mí, ¿quién me puede decir algo? Pues yo veré, es que yo acaso estoy haciendo algo malo, es mi vida, nadie se puede meter. Entonces no vemos qué efectos produce lo que hago. Una persona egoísta, por ejemplo, un líder egoísta en la evangelización no va a pensar en que lo que hace, puede repercutir en otros. Entonces yo simplemente podría pensar, me voy a hacer no sé, me voy a hacer un huequito por aquí, o me voy a hacer otro por aquí, o me voy a pintar en no sé dónde y por acá. Y no es pecado o no. ¿Es pecado o no es pecado? Eso ya es otro tema. Lo que estamos hablando acá es del egoísmo, de cómo muchas veces yo no pienso en que mis acciones pueden repercutir en otros, pueden generar efectos tanto de escándalo, que los otros se pueden escandalizar, que los otros pueden decir, ¡ah! Ay, pero es que mira este, cómo que está tomando, ¡ah! Ay, pero ve, ay, pero mira el carro que se compró, ¡ah! Ay, pero este, ¿qué está haciendo con la plata? Ese tipo de cosas que a veces nos puede pasar, a mí me pasó, por ejemplo, yo aprendí mucho en una misión que estuve en uno de los sacerdotes con los que estábamos, una señora era de mucho dinero y siempre nos prestaba una camioneta, y era una camioneta Audi, bellísima esa camioneta, y nos la prestaba para que nosotros nos transportáramos. No era del cura, ni mucho menos de los misioneros, era de una señora que la disponía para nosotros. ¿Ustedes se imaginan a la gente cuando veía a un cura bajarse de esa camioneta? Lo que pensaban del pobre cura y el pobre cura, un amor de cura. Y un amor de cura súper sencillo, pero claro, y como él nos quería sacar a conocer, él, claro, entonces aceptaba el préstamo de la camioneta y nos íbamos a conocer y a movernos de un lado a otro y todo ese tipo de cosas. Pero las personas que vemos desde nuestra perspectiva, que decimos, ¡ah! Mira, ese cura con esa camioneta de mafioso, ¿ah? ¿Quién sabe? Es la plata de los diezmos. Véalo. ¿Ah? Porque así somos. Pero uno, digamos, dado el caso, podría ser una persona que se compra un carro último modelo. Por ejemplo, imagínense uno aquí coordinando una comunidad y entonces que yo resulte con un carro así último modelo, un carrazo, y así haya sido ejemplo. Supongamos, en unos años, soñemos unos años, Mauricio le empieza a ir muy bien con la música y empieza a recibir regalías. Y entonces con esas regalías puede vivir bien y tranquilo. Y entonces con ese dinero se compra un buen carro. Y como cuenta otro sacerdote, aunque yo critico, yo soy una de las personas que me distancio de eso, pero digamos que uno lo puede hacer. Y entonces yo me compro el carro último modelo, y no pienso en qué efectos puede generar eso en los que me ven. Y no está mal comprarme un buen carro. Ojo, no está mal, porque es el dinero del que lo ha trabajado, ¿cierto? Y uno no sabe qué otras cosas buenas hará, pero acabamos en que el egoísmo nos lleva a decir, no me importa, es mi plata, yo veré qué hago con mi plata. A eso nos lleva el egoísmo. En cambio, este texto nos lleva a pensar, si un alimento escandaliza a tu hermano, no lo comas, aunque comerlo no sea pecado. Miren que el Evangelio nos lleva a otro nivel. La sociedad nos dice, no, haga lo que usted verá, eso es suyo, deje de ser bobo. Es más, hasta los papás le pueden decir a uno, pero ¿cómo así, mi hijo? Tranquilo, usted no está trabajando, pues no se está esforzando. Eso no le pare bolas a nadie. Así nos pueden educar, pero el Evangelio nos exige otro dinamismo. Entonces, primero, manipula para su provecho. Segundo, es dictatorial. Tercero, culpa a los demás de sus errores y problemas. Cuarto, manipula para que los demás crean que les beneficia lo que hace. Quinto, no se pregunta por los efectos que puede generar lo que va a hacer en otros. Sexto, no mira desde la perspectiva del otro, se cierra en la propia.
solamente cuenta su punto de vista. No está abierto para escuchar la otra perspectiva. No le interesa. Simplemente yo ya tengo clara mi perspectiva y punto de malas. Al que le gustó, le gustó. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Sí, o que ese es el lema típico del egoísta. Y séptimo, pide mucho y entrega poco. Ese es el egoísta. Pide mucho, todo el mundo le queda debiendo. Todo lo que lo que los demás hacen le parece poco, pero no se da cuenta que lo que hace es poco. Y termino dentro de este pide mucho y entrega poco, 4 cosas, entonces, como dimensiones en las que desde mi perspectiva se evidencia el egoísmo. Y con eso termino. En lo material, que es en lo típico, que lo limitamos nosotros, pero también en el tiempo que doy. Y es por eso que yo me considero una persona egoísta, porque, y eso me llevaba, cuando pensaba en este tema, meditaba en esta palabra, yo decía, wow, me falta madurar mucho, o sea, soy un niño, porque el niño es el que reprocha su tiempo, hace pataletas porque quiere ver las caricaturas y no quiere dedicarle tiempo a otras cosas. Y a veces somos así, solamente que ya no son caricaturas, ya es hacer lo que nos gusta, e incluso nuestro propio trabajo. Estoy muy ocupado, no tengo tiempo para nadie. Eso se llama egoísmo. Cuando todo mi tiempo yo lo vuelco en lo que a mí me gusta o en lo que yo necesito. Llámese estudio, llámese trabajo, llámese diversión. Cuando mi tiempo lo vuelco en lo que a mí me interesa, me gusta o necesito. Así sea cuando hablamos de necesidad, hablamos de lo básico, ¿no? Trabajar, se necesita trabajar. Y cuando yo vuelco todo mi tiempo y no tengo tiempo para nada más, soy una persona egoísta. Por eso yo les decía cuando comenzaba este tema, yo saco 0 con 0, pollito rayado. Yo no sé usted cómo va, pero yo sé cómo voy y me preocupo. Me preocupo y bastante. Tercero, en el empeño que pongo. Yo puedo ser una persona egoísta porque cuando es algo mío, lo hago con todo el empeño, con todo el amor, con toda la pasión. Pero cuando es algo del otro, no me interesa. Es más, no hago nada. O es más, simplemente doy migajas. Hago el favor, pero como a medias. ¿Sí me hago entender? O sea, si fuera para mí, es como el que hace pasteles, ejemplo. Es como, pongamos a Majo, Majo que hace unos rollos de canela deliciosos. Pero entonces es como si ella hiciera esos rollos de canela, pero cuando los va a hacer, los hace ricos solamente cuando ella los va a comer. Pero cuando otra persona le pide un rollito de canela, entonces ella hace unos rollitos ahí como mal hechos. O sea, como que sí, hagámoslo, pero ahí como para salir del paso. Cuando es algo mío, lo hago bello. Lo hago con los mejores materiales, con los mejores productos. Invierto lo mejor. Pero cuando es para el otro, eso hay, no sé, eso hay unas cuantas cositas ahí. Eso es egoísmo. Yo no sé a usted cómo le va en esa área con el egoísmo. En el empeño que pongo se nota si soy egoísta. Y cuarto y último, en lo que me importa. Cuando alguien me cuenta algo y a mí no me importa lo que me cuenta, soy egoísta. Cuando yo simplemente quiero hablar de lo mío, pero cuando alguien me quiere hablar de lo de él, de lo de ella, cuando tu pareja te quiere hablar de lo de ella y simplemente no te importa. Y una muestra de que no te importa es que tu mente inmediatamente se desconecta y se va para otro lugar. Así estés ahí haciendo el ajam automático que sacamos todos los hombres. Está ella ahí hablando como los minions, ¿no? Porque cuando están hablando mucho ya uno las escucha como un minion. Y uno, ajá, sí, 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 está bien, sí, sí, ok, ajá. Y sí, sí, perfecto, muy bien. ¿Se va a tirar del balcón o qué? Sí, sí, está bien, está bien. Y ahí sí, ¡pam!, lo pillaron. ¿Sí o qué? Cuando le dijo, ¿se va a tirar del balcón? No, sí, sí, está bien, está bien. Uno prende el piloto automático. Esa falta de interés denota egoísmo. Cuando tus hijos te quieren contar algo y no hay interés en sus intereses, se puede ser un papá muy egoísta aunque se les dé todo materialmente.
pero cuando ellos quieren contar lo que les gusta, a ti no te interesa lo que te gusta, porque a ti no te gusta. Es como al que le gusta el fútbol o a la mujer que tiene un marido que le gusta el fútbol y puede ser una mujer muy egoísta, aunque materialmente, en lo tangencial, sea de mucho dar a su marido. Puede ser muy egoísta porque, ese fútbol, a mí eso no me gusta, no me interesa. No me hable de ningún fútbol que a mí no me interesa. Eso se llama egoísmo. Cuando yo simplemente le presto interés a lo que a mí me interesa, pero a lo que el otro le interesa no le presto atención. Mis queridos, yo no sé a ustedes cómo les va con el egoísmo, pero yo saco 0,0. Me jodí en el egoísmo. Y el egoísmo nos impide ver lo bueno del otro. El egoísmo nos nubla la visión. Dios no es egoísta. Dios sale de sí, se entrega y por eso Él es capaz de ver todo lo que hace bueno. A todo le haya interés. El primer día, bueno. Segundo día, bueno. Tercer día, bueno. Cuarto día, bueno. Quinto día, bueno. Sexto día, muy bueno. Hay un Dios que se interesa por todo y por todos. Hay un Dios que no está interesado en él. Estaba tan desinteresado de él que estuvo dispuesto a ir a una muerte de cruz, porque se olvidó de sí mismo. Que nosotros podamos aceptar el reto de ser cristianos, de salir del egoísmo que nos carcome, que es peor que un cáncer, porque no nos permite experimentar la vida en abundancia y la plenitud que Dios nos quiere dar. Pidámosle a Dios la gracia de poder ser personas menos egoístas y cada vez más entregadas por el prójimo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los